Pues bueno, vamos a continuar con la última mesa que se titula, perdón, la última ponencia se titula Efecto de la volatilidad, modelos de riesgo por Monte Carlo, con el doctor Ambrosio Ortiz Ramírez, investigador y docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto verlo porque también él fue mi director de tesis en la maestría y en el doctorado en la Escuela Superior de Economía. Ambrosio Ortiz Ramírez es actuario por la UNAM, obtuvo el grado de doctor en ciencias financieras en el ITEMS, Campus Ciudad de México. Trabajó como analista de riesgos discrecionales, ha participado como especialista en la elaboración y revisión de reactivos sobre derivados financieros, matemáticas financieras y riesgos para la MIP. Ha sido ganador al premio a la mejor tesis de posgrado como director a nivel maestría por el IPN y doctorado en el 2015 y 2019. Pues bueno, un fuerte aplauso y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Levanten todos su hola, por favor, desde acá. El mundial, más horas para el mundial. Bueno, esta ponencia que les voy a dar es un poco avanzada, estaba comentando con el doctor Mario, pero entonces voy a hacerlo lo más sencilla posible. ¿Sí? Ahí está la presentación y mi correo que pueden inscribirse, los puedo. Okay, entonces se llama Efectos de la volatilidad en modelos de riesgo. Básicamente, ¿qué les voy a platicar? Vamos a ver un trabajo aplicado de cómo modelar el riesgo por Monte Carlo, con dos medidas de riesgo, que es valor del riesgo y valor de riesgo funcional. En este caso vamos a hacerlo con dos modelos, uno movimiento geométrico booleano y otro con volatilidad estocástica. Obviamente que ambos modelos no son comparables, van a ser comparables si igualamos la volatilidad de largo plazo de un modelo de estocástica a volatilidad del movimiento geométrico booleano. Bajo estas condiciones, lo que vamos a encontrar es que el modelo de volatilidad estocástica captura mejor las colas de la distribución de precios y ganancias en este caso. Entonces, ¿cómo está dividida la presentación? Vamos a platicar un poco sobre la introducción, metodología, toda esta parte, resultados, conclusiones y algunas referencias. Okay. Entonces, ¿qué son los métodos Monte Carlo? Son modelos estadísticos que se basan en simulación de procesos estocásticos. Como dice aquí, son métodos de muestreo basados en teoría de probabilidad. Están solicitados en dos grandes resultados, que es la ley de los grandes números y el teorema central. Un ejemplo que uno ve en la parte de simulación es el método de Box-Muller. Este método nos sirve para simular muestras de una normal estándar, de manera que son independientes. Aquí está una breve descripción de lo que es el método. Simulamos dos informes, 0,1, hacemos R cuadrado 2 logaritmos de 1, entonces resulta que tenemos estos resultados y a través de transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, llegamos a que este es el algoritmo. Generas dos variables aleatorias, x y y, también que son independientes. Aquí tenemos la teta, r, ajustamos el normal, vemos que no es normal, pero para la parte de las x, pues sí son normales, ¿no? Hicimos 50.000 simulaciones. Okay, es un ejemplo de Monte Carlo, hay otros. ¿Qué sigue ahora? Platico un poco sobre los riesgos. Obviamente que el riesgo, para nosotros lo tenemos que entender como la posible pérdida que tenga un portafolio, como mencionó su profesor Alejandro, que también fue alumno, obviamente. Entonces, el riesgo está asociado a pérdidas, ¿no? Por ejemplo, si uno apuesta a que va a ganar, digamos, el Cruz Azul versus los Pumas, y perdemos, ese es un riesgo, pero si no le apostamos, no tenemos ese riesgo de pérdida. Entonces, voy a la parte formal. En la práctica laboral hay una circular de bancos, en la cual, como dice aquí, se califican los riesgos en dos grupos. Uno es el cuantificables y no cuantificables. Los discrecionales y no discrecionales son aquellos los cuales podemos tener bases estadísticas para poder modelarlos, y los no cuantificables son los que no tenemos esas bases estadísticas para poder modelarlos. Obviamente que ambos son medibles, y en la parte de discrecionales tenemos crédito, liquidez, mercado y concentración, y no discrecionales, tecnológico y riesgo legal, y en la parte de no cuantificables, el riesgo estratégico, riesgo de negocio y riesgo de operación. Me voy a centrar únicamente a riesgo de mercado. Obviamente que el riesgo de crédito también es muy importante, y ustedes cuando estén trabajando dentro de algún tiempo tienen que ver los riesgos de manera integral, es decir,
hay que hacer reportes en los cuales todos estos riesgos que aparecen aquí estén dentro de ese reporte. Y al final de cuentas, ¿para qué nos va a servir? Para tomar decisiones. Tomar decisiones que afectan a la empresa y a su vez a las familias que dependen de estas empresas. ¿Okay? Entonces, defino qué riesgo en el mercado, como dice aquí, son la pérdida potencial por cambio de los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación o sobre los estados esperados de las propiedades activas, pasivas o constantes de pasivo contingente, tales como tasa de interés, tipos de cambio, índice de precios, entre otros. Ya que definimos riesgo de mercado, entonces defino valor en riesgo. ¿Por qué definimos de esta manera? Porque el riesgo está asociado a esta definición. Entonces, el VaR ha sido votado por muchas empresas, esta es una medida estándar para el riesgo de mercado y se define como la pérdida máxima esperada en una inversión durante un restante de tiempo específico, dado un cierto nivel de confianza bajo condiciones normales de mercado. Esto de condiciones normales de mercado es muy relativo, porque como ustedes observan en las gráficas del doctor Alejandro, hay volatilidad. Entonces, cuando suceden esos picos de volatilidad, el riesgo se hace, entre comillas, difícil de modelar, ¿sí? Pero una mejor aproximación para modelar esas posibles pérdidas es a través de esta medida de riesgo que es el VaR. ¿Okay? Tenemos ahí algunas definiciones de lo que es el VaR. Lo podemos definir como a través de las pérdidas o a través de rendimiento. Estas fórmulas matemáticas son interesantes, pero cuando vemos la aplicación, realmente el VaR, cuando estamos trabajando, pues tenemos observaciones, ya sea de rendimientos o de pérdidas y ganancias. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es tomar el percentil con un cierto nivel de confianza. Y viene otra medida, que es el CVaR, que es en inglés es Conditional Value Risk, que es que puedes perder más allá del VaR, es decir, es una esperanza condicional de la cola del VaR. Aquí están las definiciones, una esperanza condicional, y si tenemos una distribución de probabilidad, entonces se define de esta manera. Como ven, es un promedio de esta integral, dado que tienes una distribución de precios asociada a esas pérdidas. Otra manera de definir el CVaR a través de rendimientos, como decía, es una esperanza funcional, de los cuales las pérdidas sean menores que el VaR al nivel de confianza alfa, dado que tienes esas mediciones de rendimiento. Ejemplo, dice, el CVaR al 10% a 10 días representa el promedio de las pérdidas durante un periodo de 10 días, dado que la pérdida está en el 10% de la cola izquierda. ¿Qué dice esto en realidad? Que resume el promedio de la pérdida que podría ocurrir más allá de un nivel de confianza alto. Ya que tenemos estas definiciones, pues platico un poquito de cómo son los modelos de evaluación de riesgo, ¿sí? o de calcular el valor de riesgo. Para esto hay tres grandes clasificaciones: simulación histórica, en la cual generas escenarios sintéticos a partir del rendimiento histórico de los activos. Después generas escenarios, reevalúas el portafolio, calculas las pérdidas y ganancias y aplicas una función de percentil. Esa es la simulación histórica y ese se lo tienen que aprender de cajón. El segundo es el método paramétrico, en el cual lo que nos dice, paramétrico viene de parámetros. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienes una normal. Si tienes un solo activo, entonces tienes la media y la desviación estándar. Pues si tienes varios activos, entonces tienes un vector de medias y una matriz de varianza covarianza. Después hay fórmulas cerradas para calcular el VaR y el CVaR. Siguiente, el Monte Carlo, que es el que les voy a platicar, en la cual supones un proceso estocástico que modela los factores de riesgo, evalúas el portafolio bajo esos factores de riesgo, generas escenarios sintéticos y calculas el VaR con los métodos tradicionales, ya sea con la función percentil o una esperanza condicional. Siguiente, definimos aquí en la parte de metodología un proceso estocástico que se conoce como movimiento geométrico booleano, el cual tiene la parte determinista, que es esta, y la parte aleatoria. La solución a esta ecuación es esta, es decir, tienes una tendencia exponencial dado que tienes la parte determinista y la parte aleatoria. Esta sigma va a modelar qué tanto ruido tiene este activo, donde esta tiene aquí es un movimiento browniano o un proceso de Windler, como se conoce en la práctica. Después viene ahí, para ese procedimiento para Monte Carlo tenemos que definir algunos parámetros, en los cuales el más importante es la mu y la sigma. Aquí lo vamos a hacer de manera teórica, dado que mu y sigma están dados. Después definimos algo que se llama discretización, definimos una delta t igual a t entre n. Después una semilla,
y generas variables aleatorias normales, ¿no? Desde J igual a 2 hasta M. Y simulas trayectorias con esta ecuación que aparece aquí. Básicamente lo que tenemos en la parte determinista en delta t, porque es en tiempo discreto, más sigma por raíz de delta t por zt. Haces esto de manera recursiva y generas m trayectorias. ¿Okay? ¿Qué sigue después? Simulas esas peregrinancias y además calculas rendimientos con SI, los últimos valores menos el inicial, en 3 sub 0. Con eso generas rendimientos y después calculas el VAR con estas fórmulas que aparecen acá, como el percentil, el RI por 100 por números alfa y el CIVAR. Después, en la parte de volatilidad estocástica tenemos un modelo que se llama modelo Heston, en la cual tienes ahora que la volatilidad ya no es constante, sino que varía con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos un proceso que modela los precios y otro que modela esta volatilidad o varianza, en la cual este es un proceso que se llama Dorsen-Uhlenbeck, y precisamente como ustedes ven en estadística, tiene dos variables, entonces significa que tienes una covarianza o una, en este caso, un rho de t, es decir, hay una relación entre este browniano que está aquí, el dw1t y el dw2t. ¿Qué significa esto? Que a través de transformaciones llegas a que la solución, o para simular este proceso de volatilidad, es un proceso de reversión a la media, donde esta teta es qué tan rápido se aproxima este valor de largo plazo con una velocidad kappa, más sigma por raíz de v de t, de w2t. Y con cambios de variable, pues llegas a esta expresión. Y aquí es importante mencionar que este 2K por sigma mayor que sigma cuadrada se conoce como condición de Feller. Esto nos sirve mucho cuando estamos simulando la práctica para que el proceso converja de tal manera que tengas trayectorias continuas. ¿Qué sigue ahora? La parte de discretización. Estas ecuaciones que vimos hace rato las vamos a discretizar de esta manera, ¿sí? Y ahora cambiemos la mu por la R, la posibilidad de riesgo de crédito, ¿no? De aquí simulamos a través de precios PO, DC0 y balance inicial, y generamos variables totales normales correccionadas, y vamos a ver lo que ustedes van a ver que se llama descomposición de Cholesky, en la cual tienes una matriz regular inferior y otra matriz regular superior. De esta manera generas trayectorias y haces estimaciones. Ahora, como decía yo al inicio, para hacer los modelos comparables, lo que hay que hacer es que tienes dos problemas, ¿no? Se relaciona con la alta velocidad de convergencia del proceso de reducción de la volatilidad, y el segundo, la posibilidad de que se generen valores negativos, porque observan allí que tenemos la raíz. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es dos métodos: trucamiento, cambiar por el máximo, o reflexión, que es el valor absoluto de VDT. Otro enfoque es hacer simulación exacta sobre el proceso de Cox y Grisel-Ross, que es el que les relaciona a la media. Ahora, ¿cómo hacemos el procedimiento para la discretización? Con la ecuación 1, con la ecuación 2, y cambiamos por la R, y como dice aquí, tenemos esos dos problemas, ya los resolvimos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, y ahora tenemos estos parámetros kappa, teta, sigma y rho datos. ¿Qué sigue ahora? Hacemos la discretización, inicio delta t sobre n, aplicamos la desviación Cholesky con esta estructura de la matriz de balance de covarianza, perdón, la matriz de correlación, hacemos esta multiplicación y recuperamos esta. Se conoce como la descomposición Cholesky. Ahora, el siguiente proceso es simular esta correlación a través de esta transformación: Z2 igual a rho por Z1 más 1 menos rho cuadrado por Z2, y ya que tienes esos datos, pues lo metes aquí en este sistema de ecuaciones utilizamos truncamiento, es decir, aquí cuando tengamos en esta parte de la raíz para la volatilidad, vamos a elegir V de t, t más delta t igual al máximo entre 0 y V de t. Ahora, el cálculo CIVAR es similar a como el momento hamiltoniano, y vamos ahora directamente a los resultados, ¿no? Para ser comparables, vamos a hacer que la sigma del movimiento hamiltoniano sea igual a V de 0, o sigma del movimiento hamiltoniano sea igual a raíz de teta. Aquí vamos a utilizar la primera porque el horizonte no es tan largo, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, lo que esperamos es que si queremos hacer una comparación más rigurosa, hay que calibrar los modelos con datos reales, y es lo que hay que hacer en próximas investigaciones, de tal manera que los parámetros, tanto del geometría booleano como de volatilidad estocástica, sean determinados por el proceso de calibración, que probablemente serían diferentes. ¿Qué sigue ahora?
Con esos parámetros que aparecen aquí, el precio inicial, el plazo, la tasa de riesgo, kappa, teta, sigma, por V de 0, rho, m y n, donde n es cómo se divide el tiempo y m es el número de simulaciones. Con estos datos y las condiciones de que hacemos la simulación y si ustedes van a llevar un software que se llama Python, ¿sí? Porque todo, ahorita sí les recomiendo que, aunque estén chiquitos, será... doctor, tenemos 3 minutos para muy bien, terminar. gracias. Tienen que aprender Python, ¿está bien? ¿Qué sigue ahora? Pues calculas el VAR, SIVAR por Monte Carlo, de tal manera que en comparación hacemos con sigma igual a 0.2. Entonces, trayectorias, aquí aparecen los resultados con el subyacente. Ven aquí la nube de trayectorias y aquí ajustamos una normal a los valores finales de trayectoria. Después ajustamos una normal a los valores de la VDT y veamos ahí que obviamente que no son normales, porque si fueran normales aparecería todo eso azulito dentro de la raya roja. Y tiene ahora cómo calculamos el VAR, lo que es condiciones. ¿Y qué tenemos? Primero comparamos el VAR y el SIVAR con método contribuyendo, que es esta que aparece aquí, y el VAR y SIVAR con esto. ¿Qué observamos? Que siempre la curva del SIVAR va a estar por arriba de la curva de VAR, tanto para comité tribuniano como para boletaria estocástica. Esto nos dice que es una pérdida fundamental y representa la pérdida por medio. ¿Qué nos dice? Que ambas curvas muestran una tendencia creciente del valor absoluto de la pérdida a medida que aumenta el nivel de confianza. Básicamente lo que dice que esta diferencia entre VAR y SIVAR se reduce en los niveles de confianza más altos, es decir, hacia la derecha de la gráfica. Esto subraya la capacidad del VAR para calcular la magnitud y velocidad de las pérdidas en los eventos extremos que se encuentran en la colección de los rendimientos. Otro resultado, ahorita ya comparamos VAR y SIVAR con método contribuyendo y VAR y SIVAR con texto. ¿Qué sigue ahora? Vamos a comparar el VAR con Geston y momento geometriano versus SIVAR con Geston y momento geometriano. Observamos que igual que el otro resultado, pero ahora observen que siempre la curva de VAR versus la curva de VAR con momento geometriano está por encima de la curva de momento geometriano. Eso significa que bajo estas condiciones el modelo de voltaje estocástica es mejor que un modelo de voltaje constante. ¿Sí? En las dos observamos lo mismo, tanto para VAR y geometría booleana de Geston, y SIVAR con Geston y geometría booleana. ¿Qué sigue ahora? Resultados, ahí los podemos ver, y muy importante es que la curva de SIVAR con Geston, que es la roja, se encuentra precisamente por encima de esas curvas de geometría booleana. Esto indica que el modelo de Geston predice pérdidas promedio mayores en los escenarios de cola extrema en comparación con el modelo de movimiento geométrico booleano. Conclusiones, lo más importante es que si lo que queremos hacer es a través de datos reales, porque como dice aquí, evidentemente hay una mejor aproximación de VAR con el Geston, ya que captura mejor el riesgo del mercado porque ofrece una estimación más prudente de las pérdidas potenciales en escenarios adversos asociados a una alta volatilidad. Y la última, el papel SIVAR como medida de riesgo complementario, es decir, es considerablemente mayor que el VAR, lo que resalta su importancia para comprender la magnitud de las pérdidas una vez que se ha superado el umbral del VAR. Y bueno, hasta aquí termino y ahí están algunas referencias. Muchas gracias. Bueno, para terminar la mesa vamos a tomar 3 preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta de alguna de las ponencias. Que pregunta del millón debido a las situaciones del país, ¿no? En el caso de la ponencia del maestro, ¿cómo se llama? Bueno, ¿por qué no el gobierno ha hecho este tipo de inversores aquí en México? ¿Y por qué no se tiene una mejor capacitación en el caso de la ponencia del maestro del Taje Vida? ¿Por qué no combina eso el gobierno para que realmente las empresas mexicanas tengan una mejor capitalización y un mejor desarrollo, y de esa manera se pueda aperturar el mercado de inversiones en México? Como dijo la primera lámina de mi presentación, las opiniones del expositor son puramente personales y no representan las instituciones en las que trabajo. Entonces, lo que decir es a título personal.
Digamos, yo de lo que he visto digamos, de mi trabajo, de la parte, es principalmente un tema de voluntad política más que de no poder hacerlo. Porque, o sea, se puede hacer, sí se puede hacer. Hay el recurso. La cuestión es que a veces el recurso no se va a sectores que son productivos, sino que se va, digamos, pues sí, vaya, cosas como por ejemplo los programas sociales que realmente se deben de dar. Los programas sociales, claro que se deben de dar, pero a gente que realmente lo necesite. Pero por ejemplo, otra parte de ese recurso, pues ahora sí que debe darse a instituciones, por ejemplo, al Poder Judicial, al INE, y ahora sí que también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y digamos a todas las entidades que regulan, también a la COFESE, para que ellos te puedan dar una certeza de que los inversores, sus inversiones ahora sí que van a estar justas, pero van a estar protegidas, ¿no? Entonces, más que nada una cuestión de voluntad política, y por eso, digamos, la banca también, por otro lado, la banca de desarrollo, lo que es NAFIN, Bancomex, o sea, todo lo que implica la banca de desarrollo, tiene un cuello de botella ahorita. Entonces, el problema es que ellos, por más que quieran dar créditos, por más que quieran financiar, no pueden. Porque ahora sí que hay tantas pymes, hay tantos sectores que necesitan atención que no pueden. Entonces, el gobierno también podría, pero también tiene cierta capacidad. Entonces, de que se tienen que traer inversores del otro lado para que vengan aquí a México a desarrollar, se tiene que hacer. Porque tanto el gobierno como NAFIN, si invirtieran los dos, digamos, lo máximo que puedan de recursos, se verían bastante limitados. Entonces, no sé si le haya respondido la pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes, les agradecemos mucho su generosidad para venir a compartirnos sus investigaciones, muy amables. Y tengo una pregunta también para el doctor Samuel Sebastián, ¿sí? Sobre esta alternativa de instrumentos. Mencionaba que una característica que tendrían sería que se buscarían plazos de inversión de más largo plazo, pero los inversores quieren el corto plazo. ¿Cómo se podría lidiar o qué alternativa habría con eso? Porque justamente los mercados financieros es para obtener ganancias rápidas, lo más pronto posible. Gracias. Claro, es ahí un poco la diferencia entre fondos de inversión, porque los hedge funds te van a buscar la ganancia, o sea, a costa de lo que sea, aunque baje el mercado, aunque bajen las acciones, van a buscar siempre la ganancia. Entonces, digamos, el modelo de negocio de los hedge funds es bastante diferente. Estos nacieron en Stanford, en Estados Unidos, y mucha parte del mercado estadounidense se ha desarrollado gracias a estos. Entonces, digamos, vamos a decirlo, es una subdivisión de las finanzas que no busca el bienestar a corto plazo. Porque, por ejemplo, muchas veces en los portafolios de inversión, lo que normalmente se espera ya un rendimiento muy grande es 15-20% anual. Y eso ya, digamos, una inversión un poquito más especializada. Digamos, en los hedge funds la tasa interna de retorno siempre es 30-35% de lo que tú invertiste. Pero, pues ahora sí que justamente por eso es otra razón por la cual los hedge funds no pueden tampoco prosperar en México. Porque también las condiciones del mercado no son suficientes y verdaderamente no te dan. Entonces, se trata de que los hedge funds inviertan, vengan, porque hay muchos hedge funds en el mundo, pero solamente hay 4 en México, uno de ellos a los que yo pertenezco. Y ahora sí que entre 4 no nos vamos a dar abasto. Entonces hay que tratar de atraer más inversión, más capital para que ellos, pues ahora sí que puedan desarrollar las empresas a un mediano largo plazo. Porque, pues lastimosamente, tiene razón, sí le tengo que dar la razón en esto. Digamos, en países de primer mundo lo que siempre se busca es lo más rápido posible, o sea, lo inmediato. Pero por eso, digamos, nace esta otra alternativa, que es en un mediano largo plazo. Bueno, yo tengo una pregunta para el que expuso de Bitcoin. ¿Qué riesgo toma, o sea, qué riesgo puedes tener en invertir en criptomoneda como, o sea, digamos, una empresa de manera digital, o qué beneficios podría yo obtener? O sea, ¿cuánto riesgo, digamos, invierto? ¿Cuánto probabilidad de riesgo es de que, o sea, pierda todo o triplique mis ganancias? Ok, nada más para ser más concretos, desde una perspectiva de empresa o como individuo. Empresa. Ok, como empresa, pues siempre hay que tener cuidado, tenemos que conocer nuestros flujos de efectivo y saber cuáles son las necesidades que tenemos de compromisos, proveedores, nómina,
Si ya el consejo, si es una empresa familiar, el consejo familiar o el consejo de accionistas decide un porcentaje pequeño para iniciar a explorar, invertir en Bitcoin, y como vimos ahí el modelo de Markowitz que te dice pues, que no pase del 5%, y como una medida de explorar en ese consejo de inversionistas o consejo familiar, pues ir viendo desde un inicio que pues, se puede perder a un inicio, pero como vimos es aguantar, ¿no? Aguantar. Bitcoin ha visto de todo, reducciones drásticas este año, y hay que tener eso desde un inicio. Primero, que no afecte a los compromisos que tiene la empresa en su flujo de caja. Es algo muy importante. Si deciden arriesgarse, ir a conocer, bueno, en Estados Unidos es algo que ya está un poco más común, incluso hay empresas que se llaman, que tienen en su tesorería cierto monto de capital. Está la empresa Strategy, que tiene el 3% de toda la oferta de Bitcoin, o sea, es un monstruo de reservas de Bitcoin, pero hay que asumir esas consecuencias. Entonces, si cae, pues hay que saber que esto vamos para un poquito, no es, podríamos ganar en un día, sí, como decían, que cómo invertir rápido, pero les decía, pues invitan en Bitcoin, ¿no? ¿No es cierto? Pero también está al otro lado de la moneda, que pues tenemos que asumir ese riesgo, y con lo que comentaba aquí el doctor Ambrosio, que efectivamente también fue mi profesor, pues para eso están esas herramientas de evaluación de riesgo, o sea, que podemos gestionarlo. Tenemos que tener en esa empresa a un especialista que son ustedes, los futuros licenciados en contaduría y finanzas, que usted tendría que contratar a uno de ellos para que haga esa gestión de riesgo adecuada y que vaya acorde con la, pues ahora sí, qué tan aventados, o se le llama el perfil de riesgo que tiene ese consejo familiar o ese consejo de inversionistas. Creo que ese es el punto, compañero. Muchas gracias por la pregunta. Una pregunta para el doctor Ambrosio. Bueno, vimos que de hecho la metodología que expone es bastante matemática, que muchas veces está relacionado con las finanzas, ¿no? Aquí quizás preguntarle un poco acerca son dos preguntas. Uno de la aplicación, ¿no? Una vez que ya se calculó el valor del riesgo a través de todas estas fórmulas que nos mostró, ¿cuál sería la forma en que se aplican en las empresas? Que nos pudiera platicar un poquito el proceso después de haber hecho todo este cálculo, cómo se traslada ya la parte, ahora sí que aplicada en la empresa. Y otra cuestión, cuando nos mostraba las distribuciones de precios, la distribución normal, que fue como el fundamento, en general digamos que cuando nosotros observamos que los precios están fluctuando en las acciones o en diferentes situaciones, es justamente que se comportan con este tipo de distribuciones, ¿no? Entonces, la idea, la parte de la estadística es de donde se retoma como estas fluctuaciones de los precios para tratar pues de modelarlo a través de todas las fórmulas que nos mostró. Aquí la segunda pregunta es si considera que aparte de la distribución normal, que es de las clásicas que nos enseñan en la escuela, ¿existe alguna otra distribución que se ajustara más para hacer los cálculos del valor en riesgo? Bueno, porque en las empresas, ¿cómo se hace esto? En mi experiencia, como decía allí, hay una circular en la cual ahí tenemos disposiciones de cantidad prudencial en materia de reducción de riesgos. Entonces, como se hace en la vida real, las empresas que tengan inversiones tienen que hacer sus reportes a la Comisión Nacional de Valores. Entonces, esos reportes están basados en la metodología que aparece en la circular, y como uno como auditor, cuando llegan los auditores a la auditoría, pues lo que revisan, entre otras cosas, que son estados financieros, razones financieras, verifican que lo que diga tu manual de reducción de riesgos sea exactamente o se parezca a lo que estás haciendo realmente. Si eso no pasa, entonces te hacen una observación en tu reporte de auditoría. Entonces, eso es lo que se hace en la vida real. Y el método, que es, como decía yo, de cajón, que tienen que aprender ustedes, es el método de simulación histórica al 99% a un horizonte de 10 días. ¿Sí? Entonces, simulación histórica lo tienen que aprender porque es el que nos pide la evolución. Esa es la parte externa. La interna es que tú, como analista de riesgos, lo planchas con el área de riesgos y tienes modelos internos para medir los riesgos. Como decía yo, el riesgo lo tenemos que ver de manera integral.
crédito, liquidez, mercado operacional, todo lo tienen que reportar de manera integral ante la Comisión Nacional de Valores con sus auditorías que lo verifican. La segunda parte, que es la parte más académica, como decía yo, ese modelo que yo les vine a presentar es obviamente que teórico. Yo cuando estaba haciendo las simulaciones decía yo, pues sí, se me ocurre hacerlo de esas dos maneras, de tal manera que puedan ser comparables los dos modelos, pues que no son comparables, salvo que igual es la volatilidad del movimiento geométrico a la raíz de la volatilidad inicial del modelo de gesto. Bajo esas condiciones son comparables esos modelos, porque cuando yo estaba haciendo las simulaciones decía yo, ¿por qué se aleja tanto la curva de bar respecto a la de C-bar de gesto? Por eso es que no eran comparables, salvo que hiciera la comparación consistente, como dice la presentación. Ahora vuelvo a la parte parsimoniosa. ¿Por qué escogimos la normal? Bueno, pues que es la que mejor se adapta a la parte analítica, de tal manera que podemos obtener fórmulas cerradas y muy fáciles de implementar. Y esa es la parte que es de la opción normal, porque es una opción que aparece en todos lados. ¿Y por qué lo ponemos? Porque hay un resultado que se llama teorema central, en el cual si tenemos bajo condiciones de que tienes una serie de observaciones de variables aleatorias independientes y distribuidas, es decir, con la misma media y la misma varianza, entonces la suma de estas variables converge a una normal estándar. Eso es el teorema central, en la cual se basa mucha teoría de la probabilidad. Y hoy, como ustedes pueden observar en las noticias, pues viene el cómputo cuántico. El cómputo cuántico es muy importante, y es importante que nosotros, aunque no sepamos ese tema, podamos saberlo, porque ustedes en las empresas, dentro de mucho tiempo, vamos a ver que ya los algoritmos actuales de criptografía basados en sucesiones de números primos van a estar rebasados por los qubits, donde los qubits son estados que puedes tener de 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces, la velocidad de los algoritmos que están desarrollando para desencriptar o para estar desarrollando modelos, por ejemplo, de acceder a un sitio, van a estar vulnerables. Entonces, hay que estudiar también esa parte. Y hasta mi entender, pues las grandes empresas como JP Morgan o bancos de Estados Unidos tienen áreas de investigación en la parte de cómputo cuántico. Entonces, no solamente va a haber trading algorítmico normal, sino va a ser trading algorítmico cuántico. Eso significa que en velocidades que antes decíamos son muy rápidas, pues ahora no podemos saber. Entonces, es esa parte que yo les quiero comentar. Gracias, Mike. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar no sé si Manuel también quiera decir algunas palabras o continuamos. ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño receso y después estaremos con ustedes de nuevo en la transmisión en vivo. Pero bueno, previo a eso vamos a entregar las constancias de los expositores. En orden de las exposiciones, al doctor Roberto Ramírez Silva. Al doctor Samuel. Al doctor Fernando Octavio. Y al doctor Ambrosio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y también les regalamos una pequeña taza de presente de nuestro congreso. Gracias, que estén bien, ahorita continuamos.